Ecco. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te
Marco, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Dios te salve María, llena de los siglos. Amén. Jesús, Señor,
de la película. San Nicolás, sé nuestro amparo y consuelo. Cuídanos, Bueno, comenzamos el novenario dedicado a San Nicolás de Bari, a quien se ha encomendado pues, el cuidado de la parroquia, a la intercesión de este santo. Es verdad que pues, también veneran una imagen del Señor de la Exaltación, también es una fiesta grande en la comunidad. Sin embargo, pues hoy, comenzamos este novenario dedicado a este santo, cuya parroquia pues está a su cuidado y a su protección. Vamos a comenzar nuestra celebración. Reconozcamos nuestra frágil condición pecadora. Vamos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Misa por la familia Bautista Cejas. Pues el día de hoy, ¿verdad?, tenemos en cuenta el barrio de San Pedro II y agradecer también a quienes hoy se fueron invitados como grupos parroquiales, a los guadalupanos, a los laicos servidores de la palabra, custodios del Señor de la Exaltación y la preciosa sangre. Pues que el Señor Dios nos conceda su auxilio. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tenerlo como intercesor en el cielo, a quien veneramos como protector aquí en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues vamos a sentarnos y escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días el rey Baltasar dio un gran banquete en honor de 1000 funcionarios suyos y se puso a beber con ellos. Animado por el vino, Baltasar mandó a traer los vasos de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Trajeron pues los vasos de oro y de plata robados del templo de Jerusalén, y en ellos bebieron el rey y sus funcionarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron y comenzaron a alabar a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente aparecieron los dedos de una mano que se pusieron a escribir en la pared del palacio, detrás del candelabro, y el rey veía cómo iba escribiendo los dedos. Entonces el rey se demudó la mente y se turbó. Le faltaban las fuerzas y las rodillas le empezaron a temblar. Trajeron a Daniel y el rey le dijo: ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que mi padre Nabucodonosor trajo de Judea? Me han dicho que pases el Espíritu de Dios, inteligencia, prudencia y sabiduría extraordinarias. Me han dicho que puedes interpretar los sueños y resolver los problemas. Si logras leer estas palabras y me las interpretas, te pondrán un vestido de púrpura y un collar de oro y serás el tercero en mi reino. Daniel le respondió al rey: puedes quedarte con tus regalos y darle a otros tus obsequios. Yo te voy a leer estas palabras y te las voy a interpretar. Tú te has rebelado contra el Señor del cielo. Has mandado traer los vasos de su casa, y tú y tus funcionarios, tus mujeres y tus concubinas han bebido en ellos. Han alabado a dioses de plata y de oro, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden, pero no han glorificado a Dios, que tiene en sus manos tu vida y tu actividad. Por eso Dios ha enviado esa mano para que escribiera. Las palabras escritas son contado, pesado, dividido, y esta es su interpretación. Contado. Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto límites. Pesado. Dios te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido.
Tu reino se ha dividido y se lo entregarán a los medos y los persas. Palabra de Dios. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Estrellas del cielo, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Todos los vientos bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre. Sé fiel hasta la muerte y te daré como premio la vida, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto, ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que presentar de antemano su defensa. Yo les daré sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario suyo. Les traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito. Hoy Jesús está hablando de sus discípulos. Jesús está hablando, ¿verdad?, de lo que sucederá con ellos después de que Él que vaya al cielo, la ascensión del Señor a los cielos. Les está diciendo, ¿verdad?, miren, ciertamente dentro de poco ya no voy a estar, pero ustedes van a continuar, pues vaya lo que yo he comenzado. Es Jesús quien le dijo a los discípulos: vayan, anuncien el reino, díganles, ¿verdad?, que el reino de los cielos ya está. Y es Jesús quien envía a los discípulos a anunciar la esperanza del Evangelio, la buena nueva. Pero les dice también, miren, dentro de la misión habrá momentos también, ¿verdad?, en los cuales a ustedes, por ser mis discípulos, dice, ¿verdad?, que será difícil. Pues, claro, ser discípulo de Jesús trae consigo, pues también, ¿verdad?, mucha responsabilidad. Hoy, al estar aquí y comenzar en este primer día del novenario dedicado a San Nicolás de Bari, pues es mirar a los santos, hombres y mujeres que han pasado por este mundo y que han seguido a Jesús, han seguido a aquel que en algún momento, ¿verdad?, les prometió la vida eterna. Y hoy al estar aquí y empezar este novenario, no es solamente, ¿verdad?, decir prepararnos para una fiesta más, ¿no?
El hecho de prepararnos para una fiesta es mirar, ¿verdad?, cómo Dios, ¿verdad?, va santificando la vida de los cristianos. Cómo Dios, poco a poco, ¿verdad?, va santificando la vida. Cómo Dios, ¿verdad?, a través de su gracia va haciendo que las personas se santifiquen. No celebramos solamente, vaya así, a secas a San Nicolás, no. Celebramos también, ¿verdad?, ese esfuerzo humano que Él hizo para sacar adelante su vida, su misión, el hecho de ser, ¿verdad?, obispo, es decir, al cuidado de las ovejas, es decir, cómo San Nicolás, en medio de su fragilidad humana, supo sacar adelante pues una comunidad que se le había confiado. Y entonces los santos son aquellos que a través de su vida demuestran cómo Dios actúa. Y hoy Jesús, al final del Evangelio, dice: si ustedes se mantienen firmes, conseguirán la vida eterna. Si te mantienes firme, es una promesa y no cualquier promesa. Si te mantienes firme, alcanzarás la vida eterna. Y entonces todos los santos se han mantenido firmes en su convicción de ser cristianos, en su convicción, ¿verdad?, de ser portadores de Dios en el mundo. Los santos, ¿verdad?, son eso, aquellos que portan a Dios en el mundo y con su vida testifican que son de Cristo. Con su vida testifican, ¿verdad?, que su esfuerzo, su dedicación no cae a tierra, sino su esfuerzo y su dedicación, Dios, ¿verdad?, la va haciendo y la va haciendo fecunda. Dios es quien hace fecunda la vida de las personas. Hoy Jesús dice en el Evangelio: si se mantienen firmes, conseguirás la vida eterna. Y mantenernos firmes, se puede decir, si te mantienes firmes en tu ser cristiano, en una vida, ¿verdad?, pues dedicada a Dios, en una vida, ¿verdad?, pues vaya viviendo los mandamientos de la ley de Dios. Si te mantienes así, conseguirás la vida. Y los santos son ejemplo de eso. Alguien que se ha mantenido firme y alguien que ha conseguido, ¿verdad?, la corona del reino de los cielos, no por sus méritos, sino porque Dios la premiaba o iba santificando a aquella persona con aquellos pequeños, ¿verdad?, quehaceres del día cotidiano. Entonces hoy, al estar aquí, comenzar una novena a San Nicolás de Bari, pues es mirar cómo los santos, ¿verdad?, primero son, ¿verdad?, nuestros intercesores. Ellos viven con Dios y se convierten en nuestros intercesores. Segundo, los santos, la Iglesia los pone, ¿verdad?, como ejemplos de virtud. Y mirar a los santos no solamente es mirar perfección. Muchos santos, ¿verdad?, tienen una historia, un pasado, y a veces dices, bueno, estos santos, ¿verdad?, llegaron a ser santos a pesar de sus limitaciones y a pesar, ¿verdad?, de sus deficiencias. Y entonces al mirar a los santos uno se anima y dice, bueno, otros han podido y han tenido las mismas deficiencias que yo, han tenido los mismos defectos tal vez que yo, pero han luchado. Y aquello que dice Jesús: quien se mantiene firme alcanzará la vida. No solamente luchamos con nuestros méritos y nuestras pobres fuerzas, sino luchamos también con la fuerza de Dios que va santificando la vida de cada uno de nosotros. Pues que San Nicolás de Bari vaya intercediendo por nosotros, los santos, a quienes, claro, los invocamos. Ellos son nuestro ejemplo y ellos son, ¿verdad?, aquellos que nos impulsan a seguir adelante en la esperanza del reino de los hijos de Dios. Pues si gustan ponerse de pie, por favor. Hermanos, invoquemos a Dios nuestro Padre y después de cada petición digamos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por tu santa Iglesia, para que la guardes y la conserves, oremos. Te rogamos, óyenos. Por quienes están enfermos y quienes están turbados en el espíritu, para que el Señor les conceda la salud, oremos. Por quienes están preocupados por diferentes motivos y por todos aquellos que invocan el auxilio divino, oremos. Te rogamos, óyenos. Y por nosotros que estamos aquí, Dios nos conceda lo que necesitamos, oremos. Te rogamos, óyenos.
Señor Dios nuestro, tú conoces el corazón y las ilusiones de tus hijos. Concede cuanto te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentarle a Dios nuestro trabajo y ofrendas, si gustan sentarse. Sacrificio mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado nos ayude la intercesión de tus santos, a quienes les has concedido gozar ya contigo en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo nuestro Señor. Por Él los ángeles y los santos cantan sin cesar el himno de tu gloria. Permite que nos unamos a sus voces para cantar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Terminada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, lo pasó a sus discípulos y les dijo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos en perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, nuestros obispos Carlos y Armando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que duermen en la esperanza de la resurrección y de los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que somos hijos de Dios, con gran confianza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, dense un saludo de paz. La paz del Señor. Ten piedad de nosotros, oh Señor.
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra me bastará para sanar. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad. Ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente, que contribuyó con su servicio a la realización de grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues antes de dar la bendición, agradecer, ¿verdad?, a la familia Bautista Ceja, y claro, pues el barrio de San Pedro II, que hoy toca acá, vaya pues por su barrio. El día de mañana, la imagen de San Nicolás hoy se quedará aquí, y San Nicolás, ¿verdad?, saldrá mañana a las 5 de la tarde para llegar mañana al otro lugar donde va a celebrarse la misa. Desconozco el lugar, pero ustedes sí lo conocen. Entonces ahí nos juntaremos para celebrar la Eucaristía. Los agradezco a quienes han hecho posible, ¿verdad? La lona, nos agarró un poquito el agua hace ratito, y qué bueno que hay una lunita por las dudas de la lluvia, y también a quienes adornaron y arreglaron, pues eso siempre se invierte un buen de tiempo, y sin embargo pues se ha hecho. Y también cortar este pino, ¿verdad? Pues también. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Inclinen un poco la cabeza para recibir la bendición. Padre bueno, bendice a estos hijos tuyos. Aparta de ellos las acechanzas del enemigo, el dolor y la enfermedad. Envía delante de ellos a tus santos ángeles para que los guíen, detrás de ellos para que los protejan, y con ellos para que sean su compañía, por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, con el auxilio divino podemos marchar en paz. Vamos a dar un aplauso a San Nicolás de Bari, que hoy nos trajo hasta acá arriba. ¡Viva San Nicolás de Bari! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva San Nicolás de Bari! Un aplauso a nuestro santo. En estos días, pues bueno, entiendo que le ponen, ¿verdad?, a San Nicolás de Bari, pues alguna ofrenda, algunos plátanos, algún pan. Estábamos cambiando la imagen, pues bueno, para lavarle la ropita, ¿no?, y todo, y está un poquito, una imagen un poquito deteriorada, y no sea que se nos vaya a quebrar. Entonces solamente se le ha puesto el pan, que no es tan pesado, y yo creo que ya la fruta y demás cosas, pues podemos ponérsela en el anda que él trae, pues para evitar que se nos vaya a quebrar la imagen, y después ¿qué hacemos sin la imagen? ¿Vale? Esa es la cosa. Que pasen bonita noche, que descansen. Adiós, donde no más.
El novenario va a ser en casa de la familia Chávez Huacus, allá en el barrio Santo Tomás 1. Ahí será el día de mañana.